una nueva situación de abuso bajo el gobierno actual. Eso es lo que se ha revelado gracias a investigaciones de la prensa con los curiosamente altos gastos en maquillaje y personas que los van a peinar, que se están dando al interior del gobierno, y no a nivel mensual, sino para una sola foto, que todo eso dura menos de una hora. ¿Por qué? Porque se descubrió que le pagaron más de 3,8 millones de pesos en maquillaje a una persona que se iba a encargar de maquillar y peinar simplemente al presidente y algunos ministros, para una foto simplemente oficial. Y uno llega a preguntarse, eso uno pensaría que le pagarían a alguien tal vez que se encarga dedicado a eso y todo el tiempo, al mes, y aún así sería bastante. Y en segundo lugar, ¿cómo es posible que necesites que alguien te ayude a peinarte para una foto y simultáneamente que haya que pagarle tanto a alguien por un trabajo que dura menos de una hora? Es un poco extraño el tema de los gastos, ¿no? Y la excusa que se ha dado bastante es que esto comenzó también a hacerse, gastos millonarios en este tipo de cosas, bajo el gobierno anterior de Sebastián Piñera, y ahora lo han intentado usar como un empate, pero que el gobierno de Piñera haya empezado a hacer algo que es evidentemente abusivo, mal gasto, y que yo diría que la mayoría de la población no hace, ¿no? Es carísimo, además de que no se entiende mucho que sea tan solo para una foto. No lo justifica, solo muestra que ellos también hacían una cosa negativa a los de Chile Vamos. ¿Qué clase de argumento es ese? Y por lo mismo, esto ha generado mucha indignación al interior de la prensa y especialmente en Radio Bio Bio de los Mochati, que consideran que esto simplemente es un abuso, porque lo es. Que podría sonar sorpresivo, pero no lo es finalmente, ¿no es cierto? Que la Cámara de Diputados creo que ha resuelto respecto a las licencias médicas. Que la semana distrital es un limbo. La semana distrital que teóricamente es para trabajar en el distrito, porque ese es el sentido de la semana distrital, ¿no? Bueno, como no está regulado, en el fondo no nos vamos a meter en la semana distrital y eso sería la demostración de que los parlamentarios no trabajan en la semana distrital. Punto. Porque con esto se deja abierta la posibilidad de que puedan salir al exterior con licencias médicas y no va a pasar nada. Porque eso finalmente es lo que se ha resuelto. O sea, a través del intersticio de que como no está normado, parece que lo que nos están diciendo en la semana distrital los parlamentarios pueden no trabajar. O mejor dicho, parece que no trabajan. Y por lo tanto no vamos a analizar ahí si salieron con licencia médica o no, porque el tema son las licencias médicas y la semana distrital como que esto no era. Evidentemente uno nunca puede generalizar porque probablemente hay algunos que pero uno puede sí generalizar en la defensa corporativa. Sí, en eso sí, porque la omisión también es una responsabilidad, una suerte de responsabilidad o no designado quedarse callado. Pero a raíz porque si uno une esto con los últimos años, ni siquiera un lustro, tomemos 5 años de mostreo. Va a encontrarse con los Lexus de los ministros de la Corte Suprema, se va a encontrar con televisores de 7, 8 millones. Basta que usted googlee que la presidencia quería en el gobierno anterior para el Cerro Castillo y podemos hacer una lista. Pero lo que vimos conocer hoy día en la mañana, Néstor, maquillaje. Y claro, pero es que a eso voy a la lista y le agregamos en la lista lo último. Y que si empieza maquillaje. Con la lista no va a llegar hasta las 6. Ya, hasta las 7 lo que pasa es que aquí hay un tema de una carencia de sentido común brutal de las autoridades, de quienes están, porque los parlamentarios, los 3 poderes del Estado, los 3, porque por eso les menciono los Lexus, porque si los supremos quieren comentar, hay que recordarles a ellos que querían Lexus híbridos, ¿no? De 40 y tantos millones de pesos para trasladarse desde su casa a la Corte. Entonces, aquí hay una carencia de sentido común, de falta de realidad que la verdad que asombra, porque ¿qué les cuesta a las ministras de Estado y a los ministros, a las ministras particularmente, me imagino, maquillarse o contratar ellos y si ganan casi 6 o 7 millones de pesos? Bueno, la pregunta ¿Cómo no van a poder gastar? Pero una productora que ya tiene muchos contratos directos con el Estado y uno se preguntará cuáles son las afinidades que hay entre la administración del presidente Boric con esta productora, porque, a ver, es vergonzoso que se contrate a alguien por 3.800.000 pesos para maquillar y peinar a los ministros para sacarse la foto. Ay, pues sí. Está bien que la política para algunos sea una pasarela y se sienten modelos de la estulticia. Esa es la verdad. Pero todo tiene su límite. Todo tiene su límite. Y uno se pregunta qué otras cosas, porque claro, como es menos de 6 millones y tanto, puede ser por trato directo. ¿En qué otras cosas se está derrochando la plata que siempre es escasa, tan escasa que la propia administración lo está reconociendo? Entonces,
Claro, al final, porque esto es algún responsable, ¿no? Que no va a asumir ninguna responsabilidad. A nadie se le va a sacar en cara administrativamente cómo es posible que cometa esta estupidez, este desatino de contratar a una productora para que peine y maquille por 3.800.000 pesos a los ministros para sacarse una foto. Es incomprensible. Salvo que esto demuestra otro fenómeno, una especie de egolatría gigantesca que parece que despierta al poder, que quieren parecerse lo que no son, no sé. La pasarela política, la política convertida en una pasarela, pero yo insisto, la pasarela de la astucia y del derroche. Una indignación bastante justificada porque efectivamente, peínense usted, incluso se le van a pagar a alguien que es súper especialista para que sean súper maravillosos. Ya, pero eso saldría mucho más barato y fuera una hora, ni siquiera lo están contratando al mes, es una vez, una hora. Tanto les cuesta. Y que pagar el maquillaje para algunas personas tan caro es, no, si es estos sobre gastos que hay constantemente en el Estado que se pagan con nuestros impuestos. Además, no es como que los dejen así como, hay unos supermodelos después porque el especialista. Tú ves las fotos que se sacan y se ven iguales que las que se sacan así nomás. Uno ni nota como esa especialidad de que hoy el peinado especial y el maquillaje. No se nota nada. Entonces, es una estupidez, una estupidez. Algunos dirían, es que no es tan terrible como otros gastos millonarios de miles de millones de pesos que se descubren. Claro, pero es que aquí es como se dan estos malgastos y robos sistemáticos, de a poquitito, de a chorreo. Entonces es evidente que hay que criticar estas cosas porque es inaceptable. Y si el gobierno de Piñera también lo hacían, no es que esté bien porque ellos también lo hacían, es porque ellos también son unos abusivos ladrones como son los de Chile Vamos, que se sabe que lo son. Bueno, son los elementos que se dan al interior del Estado y por los cuales pagamos impuestos. Tanta platita para una persona por hacer un trabajo en menos de una hora. Súper justo los pagos estatales. Pero no son los únicos problemas que se van revelando al interior del gobierno, porque también se han llevado otro revés más, vinculado por supuesto a uno de sus proyectos estrella octubristas que impulsaron al inicio de la administración actual y que fue muy cuestionado, aunque aún así se aprobó, que son estas pensiones de gracia, pensiones vitalicias para las llamadas víctimas del estallido de violencia policial y violación de derechos humanos. Muchos casos que en su momento argumentamos y se mencionó que no era muy comprobable, que había muchas denuncias de que había gente inventando cosas para ser mantenida de por vida por el Estado, y ahora se están investigando varios casos de estas pensiones vitalicias que se dan principalmente a encapuchados, si no era cualquier persona que le estaban dando, en lo que algunos miraban como un pago del gobierno, aquellos que lo apoyaron con la destrucción en ese periodo. Bueno, se están investigando para cancelarlas porque se dieron cuenta que había gente que inventaba, como se advirtió que había, que los habían pasado por encima con tal de que el Estado les pagara plata de nuestros impuestos, y otros que estaban vinculados a delitos bien graves. En particular, lo vemos aquí, se está buscando eliminar las siguientes pensiones de gracia: la de Francisco Gatica Catalán, que en el año 2019 fingió ser víctima de trauma ocular, inventó que le había llegado algo al ojo, todo con tal de recibir su platita subsidiada del Estado de nuestros impuestos, y Robinson Jaramillo Monge, que fue condenado por abusar de una niña, de una menor de edad. Cada uno de ellos recibió cerca de 7 millones de pesos chilenos. Y también los casos falsos están mezclados con otros que están acreditados. Pero ahí lo pueden ver. 2 casos más falsos. No, pero súper justo mantener de por vida y con millones y millones de pesos a personas por denuncia, uno falsa, o en otros casos que dices que se hizo un abuso de algún tipo y en vez de que pague el que supuestamente hizo el abuso, lo tenemos que pagar todos nosotros el resto de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque decidiste que el Estado tenía que pagarlo con los impuestos que nos sacan de nuestro bolsillo. Es un abuso sistemático. Es una injusticia enorme. Y ahora se nota como estas políticas que ellos tanto aplaudieron, que eran una basura y en su momento se les criticó mucho por lo que estaban haciendo, son un fracaso. Y lo único que hicieron era prácticamente un pago político a gente que inventaba cosas, o a aquellos que lo apoyaron con temas de violencia, o a criminales en muchos casos, como se ve el del abusador de esa niña. Y el otro un estafador que inventa cosas con tal de sacar plata del Estado fraudulentamente. ¿Y para qué? Simplemente para obtener cierto pago a aquellos que lo apoyaron políticamente, a aquellos que hacían desorden en las calles, o mantener feliz a su sector político que le encanta dar subsidio a lo que sea, y especialmente a aquellos que hicieron esos desórdenes. Una situación abusiva, el Estado. Una razón más por la cual hay que reducir cada vez más el Estado, porque en eso saca la plata, en eso nos sacan los impuestos, para malgastarlo, para dar subsidio a personas que son
falsas las cosas que dicen, o en algunos casos son criminales, o a personas simplemente que son aquellos que generaron desorden, que facilitaron ciertas consecuencias políticas al sector más de la izquierda más radical, o también simplemente porque quieren darse sus privilegios, que comenzaron con Piñera y la derecha, pero que ellos también continúan de maquillaje millonario y cosas para que los peinen en una hora y con eso pagan casi 4 millones de pesos por un trabajo de menos de una hora. Ahí está el Estado. Los nuevos nobles, y al final los políticos, los partidos políticos y todos los que están ahí de funcionarios son la neonobleza. Son los nuevos parásitos nobiliarios que había en su momento, pero que ahora tienen otro nombre. Porque viven a costa nuestra, parasitan a costa nuestra, no producen nada, pero viven como monarcas, como una nobleza a costa de nuestros impuestos. Inaceptable. Hay que reducir el Estado y también ir eliminando a estas personas del Estado para que no estén justamente en esos cargos y se eliminen muchos puestos. Por eso hay que reducir tanto ministerio, tanto cargo y tanto aparataje estatal. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece estos nuevos escándalos del gobierno con fondos millonarios, como también de estas pensiones de gracia a criminales como a personas que inventaban cosas? ¿Creen que eventualmente esto se debería eliminar por completo? ¿Va a haber alguna consecuencia real? ¿O la falta de acción por los sectores de oposición que no dicen mucho de esto van a hacer que estas cosas se mantengan de por vida? Todo eso pueden comentarlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar temáticas tanto de Chile como de otros países del mundo para otros videos. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.